Hola, buenas tardes. Comenzamos nuestra sección aquí en 90 Minutos Digital abordando la noticia del día, lo que tiene que ver con las reacciones del día electoral de ayer, esa jornada electoral llena por momentos de sorpresa, sin embargo también otros resultados esperados, y es por eso que a esta hora también nos acompaña en la mesa nuestro director Gerardo Quintero. Gerardo, buenas tardes. Muchas gracias, un saludo también para todos los usuarios que hasta ahora están conectados con nosotros, y sí, un espacio para que miremos un poco los resultados que nos dejó la jornada electoral de ayer. Gerardo, tenemos las reacciones de algunos de los representantes a la Cámara del Valle del Cauca, quienes se comprometieron a trabajar por los proyectos estratégicos de la región. ¿Proyectos como cuáles? Bueno, hay que decir que, primero permíteme decir, Nico, que hay que decir que el pacto histórico se consolidó como la gran fuerza, el movimiento más importante en el Valle del Cauca al elegir además a 6 de sus representantes, ¿no? Y también hay que decir que hay un avance, digamos, del Centro Democrático también en la región. Está disputando, tiene una curul y está disputando otra con Jaime Arizabaleta. Y pues la U que ha venido retrocediendo, ¿no? Viene de 4, luego 3, ahora pues si pierde esa curul con el Centro Democrático quedarían 2. Entonces realmente allí hay una disputa, ¿cierto?, de estos espacios, y también se proyecta como lo que está pasando en el país, ¿no? La línea de izquierda, la línea de derecha, y representados tanto en el pacto histórico como en el caso del Centro Democrático. Y con respecto a los proyectos, pues sin duda hay unos proyectos muy estratégicos, Nicolás, que usted los ha trabajado constantemente, que tienen que ver con el tren de cercanías, por ejemplo, para el caso de Cali y toda esta área metropolitana, como le llamamos, Cali, Palmira, Jamundí, que en este gobierno no se pudo, y sin duda pues parte, digamos, de los congresistas que entran ahora van a liderar esos proyectos, y sin duda también tiene que ver con lo de Buenaventura, el tema del dragado, la competitividad del puerto de Buenaventura, indispensable para el futuro. Entonces allí es una cosa clara. Sin embargo, escuchemos entonces, Gerardo, lo que dicen los nuevos representantes a la Cámara por el Valle del Cauca. Bueno, hoy el pacto histórico se consolida como el proyecto político más importante del país. En el Valle ya lo éramos porque éramos las mayorías, seguimos sumando esas mayorías, y yo creo que la responsabilidad es muy grande. Necesitamos tener un gobierno nacional que nos permita aterrizar el plan de desarrollo, y sobre todo un llamado a la nueva bancada. Yo creo que la gente está cansada de los videos, necesitamos trabajar por nuestro departamento, necesitamos destrabar todos los grandes proyectos que hoy necesita el Valle del Cauca, el dragado de Buenaventura, necesitamos avanzar con todos los temas de la vía Mulaló y bueno, el tema del tren de cercanías. Ese es nuestro compromiso, tenemos que ir allá a trabajar por nuestro Valle del Cauca, y por supuesto que van a haber diferencias, pero que nos permitamos unirnos en traer esos recursos y esos proyectos para el Valle del Cauca, que hoy le está diciendo al proyecto político más importante del país, necesitamos que actúen pronto. Otto, estamos muy contentos y asumimos este triunfo con una inmensa responsabilidad. Sabemos que personas como Cristian y yo lideraremos muchas batallas en el Congreso, pero en temas del Valle del Cauca tenemos el reto de buscar consensos alrededor de los principales proyectos prioritarios de nuestra región, y los temas de política pública en los cuales no va a haber acuerdo con las bancadas de izquierda, como los temas de seguridad total que queremos sacar adelante, la de buscar recuperar nuestro sistema de salud como lo teníamos hace 4 años, mejorado, buscar la opción de la libertad en la escogencia de los centros educativos por parte de los estudiantes. En eso no va a haber acuerdo, y lo sabemos desde ya, y eso va a ser parte de la discusión y el debate público, pero nuestra bancada departamental tiene que buscar que al Valle del Cauca le pongan cuidado en el presupuesto nacional, en el próximo plan de desarrollo, y podamos tener de nuevo en la mesa los proyectos que el Gustavo Petro nos negó a nuestro departamento habiéndole sacado mayorías. Gerardo, para confirmar entonces, son 13 representantes a la Cámara por el Valle del Cauca, 6 de ellos del pacto histórico, un poco lo que usted estaba comentando hace unos instantes respecto a cómo ese partido fue el que, por decirlo así, ganó ayer las elecciones. Sin duda es un movimiento que lidera hoy en la actualidad, digamos, el proceso y el panorama político del Valle del Cauca. Eso es una realidad. Ahora, mira cómo presentábamos dos miradas, ¿no?
Ana Erazo desde la perspectiva del pacto histórico y por supuesto Santiago Castro desde el Centro Democrático. Son dos miradas políticas muy distintas, dos análisis diferentes y digamos que también queda planteado cómo va a ser el panorama político hacia el futuro, ¿no? Ojalá, digamos, que no sea de permanente confrontación, porque lo que necesitamos también en el Valle del Cauca es empujar una serie de proyectos que la región necesita y que no necesitamos ahora una confrontación permanente, que es la queja también de los gremios del Valle del Cauca, ¿no? ¿Estamos muy entonces muy prematuro para hablar de posibles coaliciones? Sí, aún, digamos, va a depender mucho realmente, Nicolás, de lo que pase en la jornada presidencial, en las elecciones presidenciales. También, si queda Cepeda, pues por supuesto el pacto histórico se va a mostrar muy potente y lo más seguro es que no busque acuerdos. En el caso, pues, sin duda, si es el otro lado del espectro político, pues si gana el candidato de la derecha, ya sea Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, pues sin duda allí van a tratar de buscar más acuerdos políticos porque pues hay que recordar que el pacto histórico es mayoría hoy en el Senado. Ahí vemos en pantalla, estamos observando Alfredo Mondragón, pacto histórico, Ana Erazo, pacto histórico, Isabel Vera, pacto histórico, Paola de Jaro, también pacto histórico, Carlos Arizabaleta, el pacto histórico también, y Jorge Palacio, pacto histórico. Ahí cerramos los representantes por el pacto. Sin embargo, también observamos ahorita a Santiago Castro, del Centro Democrático, Luis Alfonso Chávez, del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, dos del Partido de la U, que repite precisamente, Hernando González, del Cambio Radical, también repite, Juan Pablo Rojas, Ahora Colombia, que es el Nuevo Liberalismo, y David Pinilla. Y esa disputa que todavía está entre Jaime Arizabaleta y John Freddy Pimentel, que usted lo está comentando ahora. Sí, ambos, digamos, sería también la primera vez que entrarían a la Cámara, cualquiera de los dos. Uno es el exalcalde de Jamundí. De Tuluá. De Tuluá, sí, de Jamundí, el exalcalde de Jamundí, sí, Pimentel. Y el otro, pues, es Jaime Arizabaleta, que ha sido un activista político muy ligado al Centro Democrático desde hace un buen tiempo y que hizo una campaña muy de confrontación, ¿no? Sin embargo, pues mire, Gerardo, hablamos también con un experto que nos explicó cómo quedaría el panorama político regional con la conformación de la nueva Cámara de Representantes que la acabamos de exponer, en donde la tendencia se da por el importante triunfo del partido de gobierno. Escuchemos. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el gran ganador ha sido el pacto histórico. Llegó a 6 curules en la Cámara de Representantes, 6 de 13 es casi la mitad, es un número bastante importante. Las otras 7 se la disputan otros partidos, movimientos y partidos políticos, como por ejemplo el partido de la U, que va perdiendo una curul en este momento, y eso preocupa, debe preocupar un poco a la militancia de los dirigentes de la U, porque pasamos de 4 hace 8 años, a 3 hace 4 años, a 2 ahora, y pues eso también es un mensaje que es importante entender. Gana el Centro Democrático. El Centro Democrático pasa a tener 2 curules y eso es importante también entenderlo en un ejercicio de polarización, porque si miramos las 6 cámaras que tiene el pacto histórico, pues podemos decir que las 7 son de movimientos que no están muy cercanos a ese pacto histórico, es decir que la polarización la podemos ver muy bien retratada en esta división. Pierde el Partido Verde. El Partido Verde tenía una cámara, Duvalier Sánchez hace el salto, un salto que no siempre es exitoso, como lo pasó a Catherine Miranda, por ejemplo, pero que en este caso a Duvalier le sale bien y llega al Senado. Pero el espacio en cámara se pierde, porque pues, Andrés Felipe, que era su llave y pues quizás el más opcionado, se quedó por fuera. Cambio Radical con el profe González, que viene haciendo un trabajo silencioso, tranquilo, pues es a la inversa del Partido Verde. Se sostiene la Cámara, pero se perdió el espacio, digamos, la posibilidad de llegar al Senado por parte de Carlos Hernán, que era su fórmula. Entonces, podemos hablar de unas variaciones importantes, pero sobre todo de una representatividad de esa polarización que va a quedar 6-7 más o menos en el partidor para la próxima legislatura que iniciará el 20 de julio. Sin embargo, Gerardo, ayer también se eligió el Senado de la República, también predominó el pacto histórico, definitivamente ese partido pues se llevó ayer gran parte de la votación.
25 curules logró este partido, seguido del Centro Democrático con 17 curules y el Partido Liberal Colombiano. Centrémonos en el Valle del Cauca. El Valle del Cauca logró 9 representantes, 9 senadores. Así es, Nicolás, son 9 senadores. Del partido de la U tenemos a Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés. Ahí tenemos del Centro Democrático a Cristian Garcés, del Pacto Histórico Alejandro Campo, que llega por primera vez al Congreso, recordemos, por primera vez al Senado, él venía de ser representante de la Cámara. Wilson Arias también, Cristian Kevin Paz, que son del Pacto Histórico, y del Partido Liberal tenemos a Leonardo Gallego, Álvaro Monedero, y tenemos en Alianza Verde también que venía de la Cámara de Representantes y ahora entra al Senado Duvalier Sánchez, que logró una votación muy amplia y logró tener una curul en el Senado. Vemos un Senado, Gerardo, ocupado mayormente por el pacto histórico. Sin embargo, es muy importante también recordar, y yo por eso lo nombraba ahorita, el tema de la Cámara de Representantes, cómo va a funcionar el tema de las coaliciones, porque si vemos el gráfico, pues vemos un pacto histórico que predomina. Sin embargo, también hay que mirar cómo se va a desarrollar en los próximos meses esa jornada electoral que me parece clave, la elección del presidente. Sí, sin duda, Nicolás. De todas formas, son 3 senadores del Valle del Cauca que hacen parte del pacto histórico. 2 son del Partido de la U, el Centro Democrático tiene 1 y el Partido Liberal tiene 2. Entonces, uno podría ver que sí se pueden formar algunas coaliciones, uno creería que en este caso el pacto va solo, pero sin duda, por ejemplo, el Partido de la U con 2, el Partido Liberal en algunos momentos puede unirse, digamos, a esa centro derecha, habría 4. Duvalier seguramente estaría en un gobierno de transición o en un gobierno, digamos, de izquierdas y estaría más ligado a ellos, ¿cierto? Pero digamos que en estos momentos lo que el discurso debería ir orientado a generar unos espacios de comunicación entre los senadores vallecaucanos. Este periodo en especial fue muy complejo, fue difícil, no se reunieron mucho. Acuérdate lo que se hace, digamos, en la Cámara de Comercio, que es encontrar, digamos, esas posiciones de los congresistas. Sin embargo, lo que percibimos es que pues varios han estado hablando también de la necesidad de unirse y de liderar proyectos de región. Entonces creo que ese debería ser el mensaje que los congresistas deberían enviar a la región, es decir, que están dispuestos a deponer sus diferencias ideológicas, si se quiere, y ver cómo empujamos el barco entre todos. Nosotros hablamos con alguno de ellos y coinciden mucho en lo que usted acaba de mencionar. Ellos también manifiestan que este periodo va a ser clave para impulsar esos proyectos importantes, para que no solamente el Valle del Cauca, sino toda la región del suroccidente, Gerardo, vuelva a ser competitiva, vuelva a tener proyectos importantes, esas megaobras que están pausadas desde hace un tiempo ya. Entonces, escuchemos lo que dicen los senadores, que algunos ya habían tenido su roce en el Congreso, sin embargo, también otros llegan nuevos. Sin embargo, escuchemos lo que ellos comentaron aquí en 90 minutos. Tener un manejo más transparente, tener un manejo mucho más diáfano de la cosa pública va a permitir mejores entendimientos con el gobierno nacional, con miras, por ejemplo, a los claves más importantes de desarrollo férreo, para mencionar algunos de los varios que me parece son la nueva mirada nacional sobre el tema de la infraestructura. Estoy, digamos, muy gratamente, predispuesto a ese nuevo momento para el Valle del Cauca y para toda la nación colombiana. Podemos hablar de la profundización del puerto de Buenaventura. Hace más de 10 años, Panamá amplió la posibilidad de buques de mayor calado, se modernizó Ecuador, se modernizó Perú, se está modernizando Antioquia y el Valle del Cauca sigue con el atraso de no poder llegar a los 16.5 metros de profundidad. Necesitamos poder tener esa simbiosis, esa unión entre la nación y el departamento, para que algunas obras que están aquí hace 20 años esperando tengan salida, para que el Valle pueda tener una mejor presentación, pero también un mejor desarrollo, una mejor inversión. No solamente he quedado elegido senador, sino que tenemos 2 cámaras en este momento. Cumplimos la meta de pasar de 1 congresista a 3 congresistas para trabajar
por nuestro departamento y toda la región del suroccidente. Los senadores, Gerardo, coinciden en algo que también hemos hablado nosotros, que es el tema, primero, de la unión y segundo, sin duda, el tema de los proyectos clave para la región. Pero antes de ir al analista que nos va a explicar precisamente cómo o qué significa esta conformación del Senado, yo quiero abordar nuevamente en materia general la composición del Senado. Yo veo que el partido de la U no tiene tanto espacio en esta ocasión en el Senado. ¿Por qué se puede apreciar esto? Sí, es cierto, es cierto. Así como hemos estado hablando, Nicolás, de cómo el pacto histórico ganó el Senado, ¿cierto? Cómo el Centro Democrático también tuvo un avance en sus curules, especialmente en la Cámara de Representantes. También hay que decir que eso va en detrimento de dos partidos que han sido, digamos, tradicionales, o dos movimientos que han sido tradicionales. El partido de la U, que de verdad ha sentido, digamos, un retroceso, ha tenido un retroceso y no alcanzó todas las curules que había tenido hace 4 años. Y el otro movimiento que creo que también ha tenido un descenso es sin duda Cambio Radical, que incluso, digamos... 6 curules sí, consiguió apenas. Correcto. Entonces, y fíjate que, por ejemplo, en el Valle de Cauca, políticos muy tradicionales de ese movimiento, como Carlos Fernando Motoa, no logró conseguir su curul en esta oportunidad. Entonces, sí vemos como el pacto histórico alcanza 25 curules, el Centro Democrático 17 y se convierte en las dos fuerzas mayores. Luego viene el Partido Liberal con 13, Alianza por Colombia con 11, el Partido Conservador Tradicional 11, el Partido de la U cae con 9 y Cambio Radical ya queda con 6 apenas. Salvación Nacional alcanzó el umbral. Salvación Nacional, que es el movimiento que está respaldando a Abelardo de la Espriella, logra pasar el umbral y alcanza a meter 3 curules. Y de alguna forma pues salva, digamos, los muebles allí. Hay mucho por analizar y es por eso que vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro analista con esa composición del Senado. Sin embargo, pues también haciendo un poco de énfasis en lo que es el Valle del Cauca. Escuchemos lo que dice Álvaro Benedetti. El resultado de las elecciones deja al Valle iniciando el nuevo periodo legislativo con una bancada fragmentada. Más que un bloque regional con agenda común, emerge una geometría política dividida en 3 polos. De un lado, el sector del pacto histórico, que continúa consolidando su presencia, pero aún enfrenta la tensión de pasar de la lógica de oposición a la responsabilidad de ser parte de un proyecto de gobierno y, por tanto, de impulsar y tramitar iniciativas desde el Ejecutivo. En el extremo opuesto, aparece un bloque opositor con el Centro Democrático como referente principal, que probablemente ejercerá control político con fuerte tono ideológico. Y entre ambos se ubica un sector bisagra representado por el partido de la U, cuya representación responde más a estructuras políticas regionales consolidadas que a plataformas programáticas amplias, manteniendo una tradición de intermediación política muy ligada al manejo territorial y a las redes clientelares. Más allá de esta división inicial, la verdadera prueba para la bancada vallecaucana será su capacidad de actuar como representación regional y no solo partidista. El Valle es un departamento con claras ventajas competitivas que exige una visión estratégica compartida en temas como infraestructura, competitividad portuaria, seguridad y desarrollo productivo. Sin embargo, al revisar los perfiles políticos de buena parte de los elegidos, no es evidente una masa crítica de liderazgos con esta lectura regional articulada. El riesgo es que esos liderazgos en ese Congreso vuelvan a reproducir una representación más enfocada en agendas particulares o locales que en proyectos estructurales de largo plazo. En este contexto, algunas figuras con trayectoria técnica y conocimiento económico como Santiago Castro aparecen como excepciones potenciales, capaces quizás de aportar una agenda mucho más estratégica para el departamento. Ahora bien, el peso real de esta bancada dependerá también de la configuración del próximo gobierno nacional y de su relación con el Valle del Cauca. Si el departamento logra insertarse en las prioridades del Ejecutivo, la fragmentación política podría atenuarse mediante incentivos de gobernabilidad y proyectos concretos. Pero si esa articulación no ocurre, existirá el riesgo de que la división interna se traduzca en baja incidencia legislativa y dificultades para construir agendas comunes, prolongando una tendencia que el departamento ha experimentado en otros periodos y es una representación numerosa, pero con un impacto muy limitado
en las grandes decisiones nacionales. Gerardo, ya hablamos del Congreso, pasamos por la Cámara, por el Senado, sin embargo creo que ya es hora de concentrarnos en las próximas elecciones, las del 31 de mayo, las elecciones presidenciales. La gente ayer también votó por las consultas internas que definían esos candidatos presidenciales. Hubo 3 consultas, la primera de soluciones, salud, seguridad y educación. Ahí Claudia López con 573.000 votos fue la ganadora. Sí, así es. Pues ahí teníamos 2 consultas, ¿cierto? La de Claudia López, la de las soluciones, y la otra que era del Frente por la Vida, ¿correcto? La del Frente por la Vida la ganó Roy Barreras y sin duda, pues como lo mencionamos también en nuestra emisión central, la ganadora de las consultas fue Paloma Valencia con 3.220.158 votos. Sí, sin duda las 2 primeras pues era un poco previsible el resultado, que todos sabíamos que Claudia López iba a ganar, y en el caso de Roy pues realmente también era muy previsible que podía alcanzar. Lo que realmente sorprendió fueron sus bajas votaciones. En el caso de Claudia, pues digamos que alcanzó creo más o menos 573.388 votos. Y la verdad la más pobre fue la de Roy, que aspiraba, digamos, contar con el apoyo del progresismo, pero sin duda el mensaje tanto de Iván Cepeda como del presidente Gustavo Petro de no participar en esta consulta, pues sin duda lo debilitó mucho. Y la verdad, ya no se muestran ninguno de los dos como con posibilidad de realmente disputar en esa primera vuelta y ni siquiera negociar políticamente, quedaron muy debilitados. Entonces realmente esas 2 consultas pasaron a un segundo plano. Y la otra es la que usted mencionaba, la de la gran consulta por Colombia, donde realmente sí se mostró muy, digamos, copiosa, mucha gente votó. Y sin duda, pues Paloma Valencia, con toda la estructura política del Centro Democrático, pues sacó una ventaja. Digamos que también la gente, digamos los análisis intuían que iba a ganar Paloma Valencia, pero sin embargo su votación muy grande realmente mostró un buen panorama para ella, y la verdad deja a la derecha un poco en una disyuntiva, porque Abelardo de la Espriella se venía mostrando como el gran elector, digamos, en todas las encuestas liderando junto con Iván Cepeda, y ahora realmente, digamos, ya entra Paloma Valencia a disputarle esa posición con mucha fuerza, ¿no? Entonces ya cuando uno empieza a escuchar el discurso de Abelardo de la Espriella hoy, ya no es tan sólido como hacía unos meses, ¿no? Eso le iba a decir, que se puede mirar como una bocanada de oxígeno para el Centro Democrático, porque las encuestas siempre lideraba Iván Cepeda, seguido de la Espriella, como usted acaba de mencionar. Sin embargo, yo creo que con esta votación Paloma Valencia se mete de lleno. Sí, sin duda. Y sabes que lo otro también, Nicolás, que la presencia de Juan Daniel Oviedo, al haber aparecido como segundo en esta consulta, en la gran consulta por Colombia, pues también le da una opción a Paloma Valencia, quien siempre ha estado lógicamente muy inscrita con el Centro Democrático, con posiciones muy radicales, pero al haber hecho esta consulta y al haber estado Juan Daniel Oviedo como segundo, cuando Juan Daniel Oviedo se ha mostrado como el de centro de esta gran consulta, pues le da la oportunidad a Paloma Valencia, en caso de que escojan a Juan Daniel Oviedo como vicepresidente, pues le da la oportunidad de empezar a recoger algunos votos de centro, porque indudablemente solo la derecha no va a ganar, necesita recoger votos de centro y de centro izquierda, y es probable que con Juan Daniel Oviedo tengan una oportunidad de crecer, digamos, electoralmente. Eso le iba a decir, que hemos hablado mucho de Paloma Valencia, de Claudia López y de Roy Barreras, pero no le hemos puesto el foco que merece la votación de Juan Daniel Oviedo. Recordemos que superó incluso a la de la vicepresidenta Francia Márquez en la consulta del año 2022, y que incluso muchos dicen que con esta votación, que su mayoría fue la capital del Valle, de la gente de Bogotá, alcanzaría incluso la alcaldía de la capital del país. Así es, Nicolás. La disyuntiva para Juan Daniel Oviedo es si decide apostarle a una vicepresidencia, una opción de vicepresidencia que seguramente Paloma Valencia le puede, digamos, ofrecer exactamente, y lo otro sería apostarle directamente a la alcaldía de Bogotá. Yo diría que él tiene que apostar a lo que tiene ahora, porque lo de la alcaldía de Bogotá es en un par de años, entonces realmente él tiene que apostarle a seguir, digamos, vigente políticamente, si no esto que pasó. Ahora, también hay que tener en cuenta algo, Nicolás, y es que mucha gente que no necesariamente está vinculada con estos movimientos o con la centro derecha,
decidió apostarle a Juan Daniel Oviedo, ya sea por su discurso distinto, porque era un tipo disruptivo, porque fue diferente, por la pelea que tuvo finalmente en los últimos días con Abelardo de la Espriella y algunos señalamientos que hizo. Y digamos que fue como un respaldo tácito también a Juan Daniel Oviedo, ¿no? A ver, entonces un poco todo este panorama electoral. Sin embargo, nos falta aún mucho tiempo, también mucha jugada política por parte de los candidatos para esas elecciones del próximo 31 de mayo. Gerardo, muchas gracias por el espacio. A ti, Nicolás, muchas gracias y a todos ustedes por estar ahí atentos en este análisis. Sin embargo, hay más información aquí en 90 Minutos Digital. No se despeguen.